Muy bien, amigos, regresamos para la última parte de esta, de esta clase y como les había dicho, la idea era seguir tratando aspectos, profundizar un poco con el tema del sistema de tarjeta de crédito y sus implicancias legales para los emisores y para los consumidores. El sistema que comentamos, si bien está pensado para lo que son las tarjetas de crédito propiamente dichas, lo cierto es que la ley abarca en su normativa tanto a las tarjetas de crédito como a las de compra y a las de débito. La diferencia, como ustedes saben, entre las tarjetas de crédito y las de compra es que mientras las de crédito implican una apertura de ese crédito para poder consumir en cualquier establecimiento adherido, en cambio las tarjetas de compra implican solamente la posibilidad de hacerlo a través del establecimiento que emite la tarjeta, es decir, es una tarjeta cerrada que permite comprar en determinado establecimiento y no fuera de él. Fuera de eso cumple la misma función financiera que la tarjeta de crédito. En cambio, la tarjeta de débito no cumple la misma función desde el punto de vista financiero, porque no permite aplazar el compromiso dinerario. Cuando uno hace una adquisición con una tarjeta de débito, los fondos son directamente debitados de la cuenta de manera automática y en tiempo real, de modo tal que uno no puede realizar este diferimiento del pago que es propio del sistema de tarjeta de crédito. Solo puede, le da la posibilidad de operar sin necesidad de desembolsar o de portar dinero en efectivo. Y el otro gran recurso que proveen las tarjetas de débito es la chance de operar a través de cajeros automáticos y de ese modo realizar extracciones que también se pueden hacer con tarjeta de crédito, pero desde luego a un interés mucho más alto en lo que son estos adelantos con tarjeta de crédito. Bueno, la ley, como les decía, contempla la aplicabilidad de sus normas a las tres especies de tarjeta. El régimen legal está dado por la 25.065. La de 25.065 es una ley que se sanciona luego de un amplio debate en donde se planteaba lo exorbitante que eran al momento de la discusión parlamentaria los intereses que cobraban los emisores bancarios en materia de tarjetas de crédito. Entonces, uno de los propósitos principales del legislador ha sido limitar los intereses abusivos por parte de los emisores, propósito que ha logrado, no sé, a lo sumo parcialmente, a través de disposiciones que impiden o que ponen topes cuantitativos tanto a los intereses compensatorios como a los intereses punitorios, de tal manera que los bancos ahora, desde la vigencia de la ley, pueden fijar tasas en materia de tarjetas que son objeto de un tope, y ese tope está relacionado directamente con otra variable de la institución bancaria, que es la tasa de interés que cobra para los préstamos personales. De tal manera que el interés no puede superar, en el caso de los compensatorios, en más de un 50% la tasa que se cobra para intereses personales, y en materia de punitorios, en más de un 25% la tasa cobrada para intereses financieros o compensatorios. Es decir, una tasa se va montando sobre la otra, y aún así, hoy por hoy podemos advertir que las tasas tampoco son verdaderamente bajas. El otro tema que en su momento se persiguió es el de evitar las comisiones excesivas y sobre todo las comisiones discriminatorias que los bancos cobran a los proveedores, lo que llevaba a que muchos de ellos se encontrasen imposibilitados de operar en el mercado por las altas comisiones que le cobraban los emisores de tarjeta de crédito, sobre todo cuando eran proveedores chicos, a diferencia de lo que sucedía con los grandes proveedores. Bueno, la ley homologa más o menos un tope a las comisiones y evita que entre proveedores del mismo ramo pueden haber comisiones discriminatorias. Pero todo esto, sin embargo, debe ser visto a la luz de algo que para los bancos era muy importante encontrar a partir de la norma de la ley de la regulación de las tarjetas de crédito, que era la posibilidad de acceder a la vía ejecutiva para el cobro de los saldos deudores tendientes a percibir los resúmenes de cuenta de tarjeta, porque hasta ese momento
la jurisprudencia en general le había cerrado la puerta a los planteos de las entidades financieras tendientes a que el resumen de cuenta pudiera ser ejecutado a través precisamente de las normas del proceso ejecutivo en el marco judicial, y sin embargo la 25.065, como vamos a ver enseguida, le da la posibilidad al banco de preparar la vía ejecutiva y tener un rápido retorno en términos judiciales de lo que son los recuperos de deuda derivados de tarjeta de crédito. Fuera de esto, estos son los rasgos más salientes de la ley, y es una ley con un déficit en lo que es la técnica legislativa que es evidente, desde la redacción de las normas, la pobreza, digamos, en la concepción de las normas, y por supuesto en aspectos sustanciales que también seguramente diremos a lo largo de los minutos que nos quedan. Pero la idea es pasar revista a los problemas, digamos, para que esto tenga un cariz más bien práctico y no nos quedemos en especulaciones, es pasar revista, les decía, a los principales problemas que supone el uso de la tarjeta de crédito para usuarios, a partir de puntualizar cuáles son los principales efectos particulares que supone el sistema de tarjeta de crédito. Y el primero de los efectos particulares que quiero tratar con ustedes tiene que ver con precisamente el cobro del saldo deudor para los emisores, es decir, cómo deben proceder los emisores para cobrar los saldos provenientes de tarjeta de crédito. Entonces acá tenemos tres bloques normativos. El primero es el envío del resumen, los artículos 22 a 25 de la ley de tarjeta de crédito, en donde vamos a encontrar que la norma obliga a los bancos a enviar un resumen de cuentas con una antelación de 5 días al vencimiento. Esto lo dicen los artículos 22 y después el 25, primer párrafo, de tal manera que se consagra una obligación legal a cargo de los emisores de mandarle el resumen de cuenta con un detalle de operaciones y una serie de especificaciones que la misma ley dice que tiene que contener todo resumen. Sin embargo, hay una aparente contradicción en las normas siguientes, porque el mismo artículo 25 prescribe que en el caso de no recepción del resumen, el titular dispone o debe disponer de un canal de comunicación telefónico abierto para obtener el saldo de su cuenta, y que además debe haber una copia del resumen en la sucursal para que él pueda retirar. Bueno, esto tiene que ver con una praxis judicial que desde antaño tenía establecido que en los casos de falta de envío del resumen, el titular de la cuenta debía de todas maneras notificarse. Se aludía siempre al caso de ser un cliente calificado, el usuario de una tarjeta de crédito, por esta idea de que tiene que tener cierta diligencia en el manejo de la cuenta, saber que todos los meses va a vencer la liquidación, saber que en el resumen anterior me están advirtiendo la fecha de cierre y de operaciones y la fecha del vencimiento posterior, con lo cual no era una excusa el no recibir el resumen. Sin embargo, la ley obliga al banco a enviarlo, pero dice que en caso de no recepción, el usuario está obligado a notificarse por alguno de los medios disponibles. Entonces, la forma de compatibilizar estas dos normas es ratificar que el banco debe enviar el resumen de cuentas, pero que si el resumen no es recepcionado por el usuario, por razones que son ajenas a la entidad emisora, el usuario queda igualmente obligado a notificarse. Esto podría darse en el caso, supongamos, que le mandan el resumen al usuario y el usuario está de vacaciones y nadie lo recibe, o el usuario se ha mudado y no ha dado razón del cambio de domicilio, en cuyo caso esto ya es un riesgo que es ajeno a la entidad bancaria y que el usuario debe asumir. Por lo tanto, el resumen ha de vencer y han de computarse todos los plazos que deben computarse o que rigen a partir del vencimiento del resumen. El segundo momento se abre precisamente después, que es el procedimiento impugnatorio. Es decir, ya tenemos el resumen, que lo hemos obtenido por cualquiera de los medios, incluso online, como lo hacemos muchas veces hoy de manera habitual, y se abre un procedimiento impugnatorio que estas normas del artículo 26 a 29 describen sobre cómo debemos proceder cuando encontramos, por ejemplo, en la liquidación algún cargo que no hemos consumido o bien que está cuantificado en un valor que no es el que hemos gastado por el precio del producto o del servicio. Entonces, la ley le permite al usuario, por supuesto, cuestionar
el error que atribuye el resumen de cuenta entre los 30 días contados desde la recepción del resumen. Y a partir de ahí se abre una serie de idas y vueltas y de traslados recíprocos en donde el usuario tiene 30 días para impugnar, el emisor después tiene 7 días para acusar recibo de esa impugnación, es decir, simplemente decirle al usuario que ha tomado conocimiento de su cuestionamiento y que lo va a analizar. Después tiene 15 días más como para expedirse y de esta manera insistir sobre la validez de los cargos imputados en el resumen, o bien directamente darle la razón al usuario y rectificarlo. Acá se le confiere un nuevo traslado, todo esto en términos extrajudiciales, claro está, al usuario para que el usuario insista dentro de los siguientes 10 días con que el resumen contiene un error y con que cuestiona uno de los cargos, hasta que finalmente, en última instancia, la ley le da la posibilidad al emisor a que, frente a esta insistencia del usuario, artículo 29, resuelva la cuestión en forma fundada. Es decir, el banco o el emisor tiene la última palabra frente a la impugnación y dirá si el cuestionamiento ha sido fundado o no ha sido fundado. Y esto es un tema sobre el que hay que prestar atención, porque esta resolución fundada, que si uno lo escribiera la pondría entrecomillado, significa que se le ha dado una potestad inusitada en la ley al banco para que toda controversia sea decidida a partir de su propia opinión. No se olviden que el resumen de cuentas es confeccionado unilateralmente por el banco, de tal manera que si el banco decide que el cuestionamiento ha sido inhábil para conmover la liquidación del resumen de cuentas, emitirá esa resolución, se la notificará al usuario y quedará abierta la vía judicial. Y acá vamos al tercer paso, que es la vía judicial. Es decir, cómo debe proceder el emisor para cobrar el saldo de tarjeta de crédito que se encuentra impago, ya sea por cuestionamiento o sin cuestionamiento. Bueno, y esto es lo que adelantábamos. El artículo 39 le confiere la posibilidad a los emisores de acudir a las normas del juicio ejecutivo a través de la preparación de la vía ejecutiva, mediante la presentación de ciertos documentos en los que, presentados y reconocidos por el usuario, se le va a habilitar la vía ejecutiva directa. Esto es algo así como la preparación de la vía ejecutiva para la ejecución de alquileres, en donde primero se lo debe citar al deudor, se debe presentar el contrato de locación para que éste lo reconozca, el locatario debe presentar en todo caso los últimos recibos abonados, caso contrario queda reconocido y se completa el título ejecutivo con el que se habilita la ejecución. Muy bien, acá lo que el banco tiene que hacer es presentar la siguiente documentación. En primer lugar, el contrato de emisión de tarjeta de crédito en legal forma, que va a ser sometido al reconocimiento o desconocimiento de la firma por parte del usuario. En segundo lugar, debe presentar, como es lógico, el resumen de cuentas. Y finalmente debe presentar dos declaraciones juradas. Una en la que diga que no ha habido denuncia por extravío o sustracción de la tarjeta, tema que vamos a ver después, pues tiene su problemática puntual. Porque es lógico que si ha habido denuncia por sustracción, claramente es posible que los cargos no correspondan a ese usuario y entran a ser juzgados bajo otra lupa. Y finalmente, otra declaración jurada, les decía, en donde el banco manifiesta que no ha habido cuestionamiento fundado y válido al resumen de cuentas. Y este último inciso del artículo 39 hay que relacionarlo con lo que recién mencionamos del artículo 29, es decir, que el banco emitía una resolución fundada diciendo que no había un cuestionamiento fundado, un cuestionamiento válido, de tal manera que el banco dice, para mí el cuestionamiento es ineficaz, presenta una declaración jurada al momento de preparar la vía ejecutiva de que el cuestionamiento es eficaz, y el usuario puede haberse desgañitado mandando cartas documento, porque es un festival de cartas documento el procedimiento que la ley previó, y de todas maneras el banco va a tener habilitada la vía ejecutiva, de tal modo que en el marco de la vía ejecutiva el usuario no va a poder discutir la composición del saldo, por las razones que antes mencionábamos cuando hablábamos de los pagarés. Es decir, yo no puedo discutir la causa de la obligación, yo no puedo discutir si hice o no hice tal compra en el ámbito del juicio ejecutivo. Eso en todo caso quedará supeditado a una vía posterior, a una vía de repetición, en donde el usuario, después de haber sido embargado, después de haber pagado,
por vía de conocimiento, pretenda repetir estos cargos, acreditando a través de los medios de prueba admisibles y de un debate, por supuesto, mucho más amplio, que él no efectuó esas compras. Y esto es un problema. Me parece que la ley, en este caso, lo que debió es inhabilitar la vía ejecutiva cuando ha existido una impugnación formal por parte del usuario, siguiendo todo este procedimiento tortuoso que la misma ley le está diciendo que debe seguir, porque de otro modo lo que la ley le está diciendo es: mire, usted impugne, mande cartas documentos, cumpla con los plazos, pero igual si el banco dice otra cosa, lo cierto es que usted lo van a ejecutar. Entonces parece que acá lo que debió hacerse es directamente vedar la posibilidad de la vía ejecutiva en los casos de procedimiento impugnatorio completo por parte del usuario. Alguno podrá decir, bueno, pero de esa manera entonces todos los usuarios impugnarían el resumen de cuentas para obligar al banco a ir por una vía ordinaria al cobro de los saldos de tarjeta de crédito. Yo creo que esto perfectamente podría haber sido resuelto con alguna multa contra el usuario que maliciosamente realiza una impugnación que después de forma evidente pueda darse cuenta que no tenía fundamento, como sucede por ejemplo con el desconocimiento malicioso de la firma en materia de títulos de crédito. Bueno, esto también puede ser sancionado. Me parece que había formas de resolver esto, y lo que estoy diciendo de ninguna manera debe ser entendido como que critico que se le haya conferido al banco la vía ejecutiva para el cobro de los saldos de tarjeta de crédito. Me parece que esto era una necesidad indudable por parte de las entidades financieras, que muchas veces frente a montos que no son cuantiosos, como son a veces los saldos de tarjeta de crédito, estaban obligados a seguir un periplo de años litigando la justicia a través de un juicio ordinario. Me parece que en este caso se debió haber restringido en particular. También la ley prevé en el artículo 40, y esto me parece que hace al equilibrio del sistema, que el proveedor pueda preparar la vía ejecutiva contra el emisor en caso de que el emisor no le abone los saldos que le adeuda, ¿no? Parece que esto también resguarda el equilibrio del sistema, y el proveedor también puede preparar la vía ejecutiva contra el emisor. Entonces acá tenemos el primero de los efectos particulares que quería debatir con ustedes. El segundo de los efectos precisamente tiene que ver con la responsabilidad por la utilización fraudulenta de la tarjeta de crédito, tema que ha dado lugar a una amplia jurisprudencia en la materia, especialmente antes de la sanción de la ley de tarjetas de crédito. Y acá abrimos dos hipótesis de utilización fraudulenta. Primero, cuando la tarjeta es extraviada o es plástico sustraído. En segundo lugar, cuando la tarjeta es falsificada. En la primera de las situaciones, la responsabilidad derivada del extravío o sustracción de la tarjeta, en general, el criterio judicial ha sido el de validar las cláusulas contractuales. ¿Qué es lo que dicen normalmente las cláusulas contractuales? Generalmente dicen que desde las 0 horas del día en que se denuncia el extravío o la pérdida o el robo de la tarjeta, el usuario queda eficazmente cubierto. Es decir, que si siendo como es ahora, las 7 menos 10 de la tarde, yo tomo conocimiento que he perdido mi tarjeta de crédito y hago la denuncia en este momento, quedo cubierto retroactivamente desde las 0 horas del día de hoy, no así los días anteriores. Es decir, que si yo la tarjeta la he perdido hace 3 días y recién hoy la denuncio, la idea es que a través de las cláusulas contractuales yo he asumido el riesgo de haber perdido o de que me haya sido robada la tarjeta y no haberla denunciado en término. En definitiva, los tribunales han validado esta idea de que hay una asunción voluntaria del caso fortuito, que por otra parte es casi imprescindible para que el sistema funcione y no se abra la puerta a una serie de conductas, o de una corruptela que sería intolerable, como por ejemplo que yo haga gastos con mi tarjeta de crédito a través de terceros y un buen día decida denunciarla, total sabiendo que en el medio todos los gastos van a quedar cubiertos. Entonces, esta disposición contractual, insisto, normalmente es avalada por la jurisprudencia. Yo les traje acá el caso Valentini con Banca del Lavoro porque es precisamente una excepción a este principio, podríamos decir, fijado por la jurisprudencia, de que la responsabilidad del titular,
que la responsabilidad del banco, mejor dicho, comienza a las 0 horas recién del día en que el usuario realiza la denuncia. Porque en este caso se había dado la situación de que la usuaria pierde la tarjeta muy pocas horas antes de la medianoche y termina realizando la denuncia a las 0:30, es decir, ya el día siguiente. Y sucede que en ese poco tiempo que va desde que perdió la tarjeta hasta la medianoche, le hicieron compras y el banco pretendió que esas compras, valiéndose de lo que acabamos de ver, fueran cargadas sobre el patrimonio de la usuaria de la cuenta, aplicando, digamos, el rigor de la cláusula. Y en este caso se entendió que, para el caso concreto, la cláusula resultaba desnaturalizadora, porque evidentemente la usuaria había procedido con suficiente diligencia y sin embargo hubiera sido injusto cargarle con aquellas compras que en muy poco tiempo se pudieron hacer cuando ella denunció de manera casi inmediata el extravío de la tarjeta. Pero insisto, fuera de esto, ¿cuál es el criterio judicial? ¿Qué dice la ley al respecto? La ley sencillamente no dice nada, acá se ha perdido una oportunidad de regular este tema. La ley simplemente dice o reenvía la autonomía de la voluntad y dice que las partes pactarán en sus contratos de qué manera se distribuirá la responsabilidad por extravío o sustracción. La segunda situación es distinta, la falsificación de tarjetas, porque en el caso de falsificación de tarjetas ya estamos hablando de un riesgo ajeno a lo que el usuario puede asumir. Generalmente, de hecho, el usuario recién se entera que su tarjeta ha sido duplicada cuando le llega el resumen de cuentas o cuando encuentra que se la han inhabilitado. De tal modo que esto tiene que ver más con un riesgo propio de la actividad financiera, en donde se revela que muchas veces la información se fuga de donde no se tiene que fugar, y eso es lo que permite que las tarjetas sean duplicadas o sean falsificadas. Con lo cual, la línea interpretativa de este tema es que es un riesgo, y por eso les he traído un fallo que lo dice de manera muy elocuente, el fallo Errotech, que el riesgo debe ser asumido por el banco, incluso frente a cualquier estipulación en contrario. Muchas veces, tengo entendido que los bancos afectan incluso fondos de garantía para la cobertura de este tipo de riesgos. También tengo presente que los bancos suelen ser quienes primero se enteran de la anomalía que supone la operatividad con una tarjeta melliza, porque han visto lo primero que ven es en los sistemas electrónicos un cambio digamos, en la curva de consumo de un determinado usuario, que un buen día empieza a hacer gastos de manera frenética o en un lugar en donde normalmente no lo hacen. Es decir, he tenido incluso mi propia experiencia en donde un banco me ha llamado por haber utilizado mucho la tarjeta en el exterior, con pequeñas compras, pero que al banco le llamó la atención y me han llamado para preguntarme si era yo, porque han detectado algo que ellos podían asimilar a lo que era un fraude con una tarjeta gemela. Es decir, me parece que esta es una situación distinta a la primera y por eso merece un tratamiento diferencial. Otros efectos especiales del contrato de tarjeta de crédito, que hoy por hoy están muy, digamos, tienen una problemática bastante común, tiene que ver con la de los paquetes de servicios bancarios y la transmisión de efectos de una relación jurídica a la otra. Este es un tema que tampoco ha sido resuelta por la ley de tarjetas de crédito. La ley de tarjetas de crédito al respecto dice que cuando un banco tiene varios productos con un mismo cliente, debe simplemente comunicarle o informarle qué gastos tiene que asumir por cada uno, o qué costos tiene por cada uno de esos productos. Pero no dice nada respecto de esta situación, que es la transmisión irregular de efectos o vicisitudes de una relación jurídica a la otra. Tanto en Canizaro con Banco Mercantil, esos fallos ya tienen unos cuantos años, y Rodríguez con Banco Río, se trataba de usuarios que tenían más de un producto con el banco, tenían una tarjeta de crédito y supongamos tenían una caja de ahorro. En el otro producto bancario, la caja de ahorro, la cuenta corriente, se produce un descubierto, se produce una situación de mora, y el banco lo que hace es automáticamente inhabilitar las tarjetas de crédito, cuyas cuentas hasta ese momento estaban llevadas regularmente y estaban canceladas, o por lo menos no había ningún tipo de atraso.
Y en ambos casos, la Sala C de la Cámara Comercial hace lugar a las acciones indemnizatorias en favor de los usuarios de tarjeta por entender que en los casos de multiplicidad de vínculos contractuales entre la entidad y el usuario, los efectos no pueden ser trasvasados de una relación jurídica a la otra de manera arbitraria, ya que cada uno de esos vínculos jurídicos agota sus efectos en sí mismo y no pueden ser comunicados de manera arbitraria. Entonces, a partir de esta doctrina judicial, se perfila un poco cuál es la tendencia sobre el tema, enfatizada desde luego con la ley de consumidor, pero sin una previsión expresa, insisto, por parte de la ley de tarjetas de crédito. Otro efecto particular, y este tiene un gran interés en la actualidad, que son las promociones combinadas. Digamos, hoy por hoy nuestros hábitos de consumo a través de las tarjetas han cambiado y son direccionados, yo creo que en forma prácticamente irreversible, por las promociones con las que somos incentivados a consumir frecuentemente. Es decir, usamos la tarjeta en la medida que tengamos el día de descuento de esa tarjeta o en determinado establecimiento en donde tengamos el descuento en ese establecimiento. Dicho esto, lo cierto es que cuando hay una controversia entre el usuario y el proveedor, derivado de la prestación principal, supongamos hemos comprado un producto con una tarjeta, pagando con tarjeta de crédito, y el producto no nos satisface, supongamos porque es defectuoso, porque tiene fallas o por lo que sea, a nadie se le ocurriría extender la responsabilidad o iniciar la demanda contra el emisor de la tarjeta de crédito, que no participa de la cadena de esa prestación. Sin embargo, el artículo 43, una norma que sí podemos considerar como novedosa y como útil, consagra una excepción que es bastante relevante, que es precisamente que en el caso de promociones combinadas, esto es, que cuando un emisor promueve a un determinado proveedor a través de cualquier beneficio comercial, como puede ser los descuentos, el pago en cuotas, el regalo o el obsequio de alguna prestación, donde vamos a cenar y nos dicen, bueno, nos regalan la botella de vino, etc. En esos casos, el emisor es corresponsable con el proveedor por la suerte de la prestación. Es decir, garantiza, dice el artículo 43, la calidad y la prestación misma, tanto del producto como del servicio contratado con tarjeta de crédito. Y esto responde, yo creo, a este fallo que tienen abajo, el fallo Diners con Secretaría de Comercio, que tenía que ver con la operatoria de una agencia de viajes de los años, si no me equivoco, 80 y 90, que vendía viajes en cuotas fijas y que solamente podían ser abonados con esta tarjeta. Entonces, lo que sucedió es que esa empresa cayó en concurso preventivo y finalmente le fue decretada la quiebra, y todos los usuarios que habían comprado los pasajes con la tarjeta habían quedado, digamos, sujetos, enganchados al pago de las cuotas durante todo el tiempo del plan, pero ya no iban a poder, irreversiblemente no iban a poder gozar del viaje que habían contratado porque la empresa había caído en quiebra. Entonces, se entendió que el emisor de tarjeta de crédito tiene responsabilidad cuando promueve un determinado proveedor. En este caso no había otra forma de contratar bajo esa modalidad crediticia el viaje, sino era a través de esa marca o empresa de tarjeta de crédito. Entonces, bueno, esto creo que es uno de los casos que ha dado lugar a que se pensara que estas promociones combinadas, la responsabilidad hace al interés común tanto del emisor como del proveedor. Otro efecto particular es el de la responsabilidad concurrente del emisor y la administradora. Este es un tema que ya no tiene por ahí no es tan novedoso en los días que corren. Sí lo era a la época del fallo Jaragionis con Banco Boston, contra Banco Boston y contra Visa, el fallo del 98, en donde un usuario le había sido inhabilitado por una cuestión que era absolutamente ajena a él, su tarjeta de crédito, y mientras hacía la compra en un supermercado, se entera de que la tarjeta estaba inhabilitada, se la retienen, se la destruyen, le cancelan la compra y, como si esto fuera poco, intentan detenerlo por pensar que estaba involucrado en una maniobra de fraude cuando nada era más lejano que esto. Lo cierto es que
yo creo que fue una suerte de leading case en donde, puedo equivocarme, pero creo que ha sido el primer fallo en donde se le extendió la responsabilidad no solo al emisor que había contratado con el usuario, sino también al administrador, que era Visa, porque hasta ese momento, sistemáticamente, los jueces receptaban las excepciones de falta de legitimación pasiva que los administradores presentaban, básicamente por decir que por efecto de la relatividad de los contratos no se los podía demandar, dado que el vínculo contractual se había entablado, como habíamos visto antes, solamente con el banco emisor. Bueno, en Haragionis con Banco Boston, por primera vez se dice el administrador no es un sujeto ajeno que pueda visualizar todo el escenario como si fuera un espectador, es parte integrante y esencial del sistema y debe responder tanto como debe responder el banco. Hoy por hoy, les decía, el tema, digamos, ya no merece demasiada polémica porque el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor supone que todos los implicados en la cadena de producción y comercialización del bien o del servicio son responsables solidarios, con lo cual esto que decidió el Banco Haragionis hoy por hoy debería ser decidido en cualquier caso por aplicación del artículo 40. Y el tema que nos queda, el último tema que quiero tratar con ustedes en materia de tarjetas de crédito, es el de las cláusulas abusivas que suelen presentarse en los contratos de emisión de tarjetas. Y lo que les he traído acá son 3 o 4 especies de cláusulas que me parece que son importantes remarcar, y en algún caso como en este, con la jurisprudencia que la respalda. La cláusula de modificación unilateral del contrato. En primer lugar, decirles que el artículo 14 de la Ley de Tarjeta de Crédito, acá alguien me pregunta qué tipo de responsabilidad, por ahí lo que... ya lo especificó, bueno, está respondido. Entonces, si no fuera así, me lo aclarás y vemos de explayarnos un poco más. Les decía, el artículo 14 de la Ley de Tarjeta de Crédito establece que ciertas cláusulas van a ser tenidas por no convenidas, van a ser abusivas. Es una aplicación especial del principio de abusividad, o del test de abusividad que formula el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. La modificación unilateral del contrato suele ser, como habíamos dicho antes, una cláusula que puede ser tenida por abusiva en la medida en que se alteren condiciones contractuales que deban ser consideradas esenciales o que hacen al objeto principal del acto. En estos dos fallos que les quiero comentar, Lloyds Bank contra la Secretaría de Comercio y Dirección General de Defensa del Consumidor del Gobierno de la Ciudad contra Banca del Laboro, se trataba también de acciones colectivas. En el primero de los casos, el caso de Lloyds Bank tenía que ver con una cláusula contractual en la que el banco se reservaba el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente los límites de compra y los límites de crédito. Y lo que hizo el tribunal, la Cámara de Contencioso Administrativo, fue confirmar una disposición de la Secretaría de Comercio que había decidido que la cláusula era lógicamente abusiva. En segundo término, otro de los tantos fallos que ustedes van a encontrar si les interesa el tema es el de la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires contra la Banca del Laboro del año 2005, en el que se planteaba la validez de, digamos, era una acción resarcitoria en rigor, que tendía a obtener el reintegro de las sumas percibidas por un cargo que se había introducido en el contrato sin estipulación previa, es decir, producto de una modificación contractual, que era el cargo por diferir pago, que se aplicaba a todos los usuarios que tenían la tarjeta. Y acá se entendió también que no se había cumplido con el recaudo informativo que exige la ley de consumidor y que el banco debía acreditar, como en el caso que mencionamos antes, las sumas pertinentes en las mismas cuentas de los clientes que sirvieron para cobrar los cargos indebidos. Otra cláusula que se podría impugnar es la cláusula de apoderamiento compulsivo. El artículo 14, inciso G de la Ley de Tarjeta de Crédito especialmente la contempla y tiene que ver con aquellos casos en que se le impone al usuario, los fallos que están citados, dicho sea de paso, abajo de esta mención
pertenecían a la placa anterior, así que no hay que tomarlos en cuenta. Pero lo que decía es que a través de esta cláusula se le impone al usuario un apoderado, un representante, pese a que el usuario no lo solicita. Es decir, esto tiene que ver con facilitar la operatoria del banco. Se le impone un representante que está, en las más de las veces, por supuesto, vinculado a la entidad emisora y no al usuario, porque el representante no lo puede poner el usuario. Y este apoderamiento compulsivo le permite, por ejemplo, al representante realizar ciertos actos por cuenta y a nombre del representado, del titular, cancelar o transferir saldos, aceptar débitos, sobre todo cuando hay muchos productos bancarios bajo un mismo cliente, de tal manera que no hay que abundar mucho para concluir de que esta cláusula, incluso la propia ley de tarjeta de crédito, la menciona como una cláusula abusiva. La adhesión a servicios accesorios es otra situación bastante común. El sistema de tarjeta de crédito, digamos, es un mecanismo casi ideal, muy propicio para que se le impongan al usuario servicios accesorios que éste no ha solicitado. Antes, en comentario del artículo 35 de la Ley del Consumidor, mencionamos lo que pasa con los seguros, con las publicaciones que se dan con los sistemas de tarjeta de crédito, en donde a partir de una pequeña suma mensual que se debita al usuario en el resumen, se le permite acceder a un servicio o un producto que naturalmente él no requirió, no solicitó y que sin embargo se le adhiere de forma compulsiva. Bueno, esto es artículo 14, inciso J, entendido como una cláusula leonina y por ende una cláusula nula. Si nos detenemos un poquito más en esta cláusula, que es la garantía prestada por adicionales, yo al principio del tema de tarjeta les dije que la situación del adicional merecía alguna consideración porque hemos visto que es frecuente que las cláusulas contractuales del contrato de emisión o que directamente a través de las acciones judiciales entabladas por los bancos, por los cobros de saldos deudores, se pretenda interpretar que los usuarios de tarjetas adicionales son responsables, conjuntamente con el titular, por los gastos realizados a través del uso de la tarjeta de crédito. Y acá, por lo pronto, tendríamos que discriminar un par de situaciones. En primer lugar, que en gran parte de los casos al usuario adicional no se lo hace suscribir la solicitud de adhesión. Esto depende de cada banco, pero uno ha visto muchos casos en donde la tarjeta del adicional se la dan al titular y el usuario adicional no suscribe ni siquiera el contrato de adhesión, con lo cual la idea es que en estos casos, siguiendo algunos autores especializados en la materia, ni siquiera podría responsabilizárselo al usuario por sus propios consumos, en la medida en que es un beneficiario del sistema y no es un responsable patrimonial, ya que este es el titular. La segunda situación es que se firme un contrato, es decir, que se le obligue a firmar un contrato al usuario adicional, en cuyo caso podría darse dos situaciones. Si el usuario adicional ha firmado el contrato y ese contrato no dice nada respecto de su responsabilidad, el usuario no debería quedar nuevamente obligado frente al emisor, es la misma solución que la anterior. Ahora, si además de eso asume contractualmente el pago o la responsabilidad por sus propios consumos, se ha entendido que responde al menos por esos propios consumos. La primera solución está dada en el fallo Diners contra Atanasio, que está citado en primer término, es decir, el caso de que si firmó la solicitud, pero no hay ninguna cláusula expresa que aluda a su posición contractual, no queda obligado de ninguna manera el adicional. En el segundo caso, Banco Sáenz con Muñoz, se da la otra situación. Hay una cláusula, el usuario firma el contrato y asume además de la responsabilidad por sus propios consumos, la responsabilidad como garante o como codeudor solidario, fiador principal pagador, de las obligaciones del titular de la tarjeta. Y en esto el fallo es contundente y entiende que no se lo puede responsabilizar, ni siquiera con cláusula contractual mediante,
al adicional por los consumos realizados por el usuario titular, porque en definitiva el verdadero deudor del sistema es el titular. En función de ello se ha abierto el crédito y hasta por la propia naturaleza de la figura, en los términos del artículo 504 que antes referimos, el adicional no es más que un beneficiario, con lo cual no asume ningún vínculo de onerosidad para con el banco emisor. De tal manera que en este último fallo se sientan las bases para esta idea. Las jornadas bonaerenses de Derecho Civil y Comercial y Procesal en el año 2000 también arribaron a las mismas conclusiones cuando se habló específicamente del tema de tarjeta de crédito, es decir, estaríamos frente a una cláusula que es indudablemente desnaturalizadora y vejatoria de los derechos de los usuarios. Muy bien, hasta acá por lo menos lo que yo había previsto tratar con ustedes de manera formal, los temas que en principio creía que podían ser de interés. Como ustedes han visto, el abanico temático es verdaderamente muy amplio. Esto nos ha obligado a que algunos temas los hayamos podido tratar con más profundidad que otros, pero de todas maneras hemos intentado abarcar una problemática que dé respuesta a las distintas manifestaciones que tiene el tema. Yo les agradezco a los que se han mantenido atentos durante todo este tiempo, a los que han hecho preguntas, a los que no las han hecho, espero que les haya servido especialmente este tema. La gente de Microjuris va a seguir en contacto con ustedes por cualquier necesidad que ustedes tengan vinculadas a esta charla respecto de material o demás cuestiones que ustedes les requieran. Así que muchas gracias y será hasta la próxima.